Muy bien, queridos, siguiendo, estamos un poco ahí contra el tiempo. Hoy, entonces, con la segunda parte, tenemos al profesor Martin Jamieson, que nos va a hablar de la historia del español de Panamá. El currículo del profesor es amplio, ¿no? Amplio, o sea, ha estudiado letras, es especialista en enseñanza de segundas lenguas, es traductor, pero también enseña inglés y francés. Se ha ganado el Premio Nacional de Ensayo de su país, Panamá. Anoche le decía que es tan panameño como argentino, porque lleva 30 años viviendo en la Argentina, en Buenos Aires. Eh, es miembro de la Academia Panameña, miembro correspondiente, y, y nada, lo dejo de inmediato para que no perdamos más tiempo. Martín, querido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Ah, perfecto. Bueno, saludos a todos. Eh, yo no voy a ser tan ameno como Maya, que además de amena es excelente. Y, pero eso sí, les quiero hacer conocer un poco de lo que es la historia del español de Panamá, que es muy poco conocida. Mi intención es, en los minutos que quedan, que hablar un poco de lo que es el español que llegó a Panamá y ver su desarrollo a través de los siglos, ¿no? Hasta el siglo XXI. Ustedes se pueden imaginar que va a haber una gran labor de síntesis, porque hablar de una lengua que se ha desarrollado durante tantos siglos en una geografía X, pues no se hace en tan poco tiempo. Es interesante estudiar el español de Panamá, no solamente porque es interesante estudiar la lengua en cualquier lugar, sino también por la importancia que tuvo la ciudad de Panamá a partir de su fundación en 1519. Un historiador panameño dice que la ciudad ascendió a ser, y voy a citar, el punto clave del hemisferio. Creció con rapidez y fue aduana, trasiego, asiento, mercado, puerto de tierra y mar, ombligo del continente, vértice de las conquistas. Así que alguna importancia tuvo. Entonces, lo que yo querría hacer es contestar algunas preguntas al estilo de cómo era la lengua española que llegó a Panamá, quiénes la hablaban y qué palabras y sonidos utilizaban, y cómo cambió este español a través del tiempo. Para responder a esto, voy a empezar con un planteo de base, que es el de la geografía y el de la historia, siquiera he hecho esto someramente. En un libro que es un poco polémico todavía para muchos chilenos, se ha dicho que Chile es una loca geografía, ¿sí? Asimismo, pero sin polémica, siempre se ha hablado desde la escuela panameña del propio país como Panamá, nuestro país, un istmo. Y es así porque Panamá es una angosta lengua de tierra con forma de S acostada entre dos mares. Se encuentra, Soledad, te dije que esto iba a suceder. ¿Qué pasa? Ah, ¿tú crees que estamos Se viendo tu me PowerPoint? se Ah, me olvidaba compartir. ya, pero no, pero mira, lo lograste. Pon ahí la presentación. Bueno, perdonen ustedes, yo no tengo mucha habilidad para las cosas tecnológicas. Bueno, nada, hablo de nuestro país, un istmo, ¿no? Panamá, nuestro país, un istmo. Y se me dio. Eh, y Panamá tiene forma de S acostada, se encuentra entre dos mares, es una lengua de tierra entre dos mares, y se encuentra entre los 7 grados 12 y los 9 grados 38 de latitud norte y los 77 grados 9 y 83 grados 3 de longitud oeste. Tiene clima subtropical. Tiene como fronteras el Mar Caribe al norte y el Océano Pacífico al sur. Y al oeste linda con Costa Rica y al este con la República de Colombia, con la que Panamá una vez estuvo unida políticamente. Esto fue hasta el año 1903. El istmo recubre 75.517 kilómetros cuadrados
y la población de hoy es de unos 4 millones de habitantes, según las estadísticas más recientes. Panamá entró a la historia de Europa en 1501. Cuando los europeos llegaron a América, encontraron población numerosa a través del continente y con muchísimas lenguas, pero las encontradas por los colonizadores en el Istmo desaparecieron casi sin dejar rastro, pero se han mantenido un poco en los topónimos, porque muchos de los nombres del lugar del país provienen de esas lenguas precolombinas. El nombre del país, 4 de sus provincias y 32 de sus 67 distritos se originan en lenguas amerindias. Se le han dado muchas acepciones al nombre Panamá, que es el de la República y el de la ciudad capital. En la escuela panameña se enseña que Panamá se refiere al nombre de un árbol o bien a la frase allá a lo lejos. Y se dice además que significa abundancia de mariposas o bien que significa abundancia de peces. Hoy consideramos que es mucho más acertada la etimología de abundancia de peces. El país, aunque conservó un nombre precolombino, tuvo poca población de este origen porque fue diezmada muy rápidamente. Para obtener mano de obra esclavizada con el fin de cumplir con su rápido enriquecimiento, los españoles mudaron autóctonos de uno a otro lugar del continente y hasta trajeron habitantes de la Polinesia a América. Sobre todo, importaron individuos del África, los cuales en Panamá fueron casi inmediatamente más numerosos que los españoles y se hispanizaron rápidamente. Los afrodescendientes fueron entonces los que mantuvieron la continuidad de la cultura hispánica en el Istmo de Panamá, a la que a la vez insuflaron de rasgos propios. Vamos a dividir la historia en siglos, pero ustedes saben que esta división es una convención, porque la lengua es muy fluida y no se atiene a ella, ¿no? Entre los siglos XVI y XVII, la lengua española logró una expansión desconocida hasta aquel momento en todo el mundo, ¿no? Y durante estos siglos se consolidaron sus rasgos de pronunciación esenciales y prácticamente todos los gramaticales con que hoy la conocemos. Como se sabe, el castellano, que era uno de los varios derivados del latín en la península ibérica, fue instalándose entre ellos como el de mayor prestigio. Absorbió otros romances y se constituyó en la lengua española por antonomasia. Pero con el nombre de castellano llegó a América, una entre las variedades peninsulares. De ahí que todavía, por muchas áreas, entre ellas Panamá, el español aún se denomine castellano. Ustedes tal vez sepan que acá en la Argentina se habla de castellano. La gente dice que habla castellano, no español. El primer asidero del español en área panameña fue en el poblado de Santa María la Antigua. Hoy ese poblado queda en realidad en Colombia. Los pobladores de este lugar se mudaron a la ciudad de Panamá para fundar la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519. Y desde entonces a Panamá fueron llegando en oleadas repetidas inmigrantes de toda España, fundamentalmente hablantes de las variedades meridionales, en especial las de la región sevillana. También llegaban extremeños, muchos extremeños, hablantes del español extremeños, que era afín al sevillano, y hablantes del español canario. A lo largo de los siglos XVI y XVII hubo mucho intercambio poblacional en el Istmo de Panamá, porque era lugar de paso para ir de España hasta el Perú, por ejemplo, donde había muchas riquezas desde que hubo esa conquista del imperio inca, había que pasar por Panamá. Entonces, la lengua española en Panamá fue sedimentándose en la boca de los que quedaban en el país.
que eran sobre todo los africanos y sus descendientes, los europeos que permanecían, que eran pocos, y los dispersos, abandonados, alejados, grupos minúsculos de los aborígenes. Eh, a través de los siglos esta lengua siguió transformándose en cuanto al léxico, en cuanto a la gramática, pero también retuvo elementos que en Europa se perdieron. Referido a la población, el español hablado en el Istmo en los siglos XVI y XVII se caracterizaba por una S predorsal. También habrá tenido yeísmo. El español de entonces también mostraba varios fenómenos que todavía se espigan en el país. Tenía vocales fluctuantes en las sílabas átonas, por lo que encontramos formas como monesterios o monasterios, pirmita o permita, y también confusión de L y R final de sílaba, como en mercadel, mercader. Y en la morfología encontramos fenómenos como la fluctuación de género, como en la desorden, plurales irregulares, como en batéis, artículos utilizados ante posesivo, como en la su corte, o formas no apocopadas del posesivo ante el sustantivo, como en este miosigno, y el verbo ser, por ejemplo, se usaba como auxiliar de intransitivos, como en siendo nacido o son venidos, y también se usaba como resultativo, como en soy obligado. Estos fenómenos que acabo de mencionar, los de la morfología y sobre todo los de la fonética, cuando han permanecido en Panamá, y en realidad los últimos, los morfológicos, no han permanecido, salvo lo de la fluctuación de género, se mantienen en regiones rurales apartadas, donde apenas llega el alfabetismo, se hace meramente funcional. Un rasgo gramatical de aquella época que sí se ha mantenido acantonado en región rural ha sido el voceo, pero su área de extensión ha debido ser mucha mayor de la que tenemos ahora, y la documentación nos va dando esos datos. El voceo parece resistir con un prestigio encubierto en las áreas donde circula, que son sobre todo áreas rurales. Este rasgo morfológico se mantiene junto con la no distinción de L y R finales en ciertas áreas. En el resto del país no es normal el voceo, sino el tuteo, y tampoco la no distinción de L y R finales es común al resto del país. En los siglos XVI y XVII se incorporaron muchas palabras que describían la novedad americana, que fue sorprendente para los europeos, ¿no? En un poema que se titula Armas Antárticas, de Juan de Miramontes y Suazola, el poema es un poema épico, es de 1608, encontramos en su canto quinto una descripción de una comida que le ofrecían unos cimarrones. Los cimarrones eran africanos escapados, le ofrecían esta comida a unos piratas ingleses, y entre sus versos se enumeran algunos nombres de los elementos nuevos que maravillaron a los europeos. Una parte suena así: al descubrir de Apolo radiante, llega, descansa y siéntase a la mesa de rústicos manjares abundantes, donde haya el gusto, aquello que apetece, de lo que la montaña y valle ofrece: el colmilludo jabalí cerdoso, anaco ánade, pato y perdiz parda, fértil conejo, gamo temeroso, verde y cotea y trepadora arda, mico, zaino, ante poderoso, tórtola, codorniz, pava gallarda, y con la hermosa garza quiere que haya pintado papagayo y guacamaya.
Despierta y satisface el apetito la piña, el aguacate y el zapote, el plátano, mamey, ovo, caimito, la papaya, la yuca y el camote, el coco, la guayaba y el palmito, la guava, la ciruela, el ají y mote, frutos de aquesta fértil tierra propia, do esparció, me he perdido, do esparció su abundancia el cornucopia. En esta descripción de Miramontes y Zuazola vemos nombres europeos como Ana de codorniz y jabalí, junto con nombres de animales o frutos que solo eran de América: aguacate, guava, guayaba y cotea. Se mezclaban ambos tipos de nombres, ¿no? Ahora, el léxico español también se amplió, el léxico español de toda América, pero en particular el léxico de ciertas regiones, con la contribución del grupo de los subsaháricos. Y entre los antropónimos tenemos los nombres de personas, que hubo varios como Biafara, Bula o Jolofo, que eran nombres de etnias del África y que se usaron como apellidos en América. Y también topónimos, que en Panamá quedan, ahí está, no, uy, por favor, pórtate bien, ahí está. Tenemos nombres de origen africano que tenemos en Panamá, como Bayano, La Conga, Cuango, Mandinga, etc. Y también figuran otras palabras, ¿no? Añingotarse, que significa ponerse en cuclillas, que todavía se usa en Panamá. Nombres de la música y del baile, como bullerengue o bunde, guandú, una leguminosa, niame, un tubérculo. Y también hay casos de africanismos semánticos. Tenemos, por ejemplo, el caso de pájaro. Es una voz tabuizada cuyo significado es afeminado, homosexual. Y tenemos la voz salar, que significa transmitir mala suerte. En realidad, la forma exterior es hispánica, pero la forma interior, es decir, el significado, es africano. Finalizados los siglos XVI y XVII, comienza la época del XVIII, que se considera de decadencia para la cultura española. Y recuerdan que Panamá todavía era parte de las provincias de ultramar de España en aquella época. Pero fue en esta época, en el 18, en que se afianzó la cultura panameña y por consiguiente su forma de hablar. Y de aquella época tenemos todavía palabras como cerca viva, registrada en aquel momento, que era una cerca formada por troncos de árboles, decían entonces. Y había otras muchas más que eran raigales. Estas formas fueron estudiadas en El panameño visto a través de su lenguaje, que es un libro del año 48 aproximadamente, 47-48. Es que el libro no tiene la fecha de edición. Y también un diccionario de panameñismos, que es del año 51. Ambas obras son de Luisita Aguilera Patiño, que lo redactó durante su estadía en Chile. Son volúmenes que desde luego van a atraer el interés investigativo de nuestra Soledad Chávez, ¿no? Que creo que ya los conocía. También ella... Martín, ¿sí? le dirigió la tesis doctoral Rodolfo Oroz a la Luisita Aguilera Patiño. Y Rodolfo Oroz fue uno de los grandes profesores del Departamento de Lingüística de nuestra universidad. Perdona que te interrumpa, pero son muy interesantes estas conexiones, estos momentos en que la Universidad de Chile, el Departamento de Lingüística, tenía este programa de doctorado. Bueno, ayer me comentaste también lo que pasó con el movimiento de los profesores normalistas a Panamá, pero mucha gente se movió hacia Santiago, o sea, en un proceso muy interesante. Perdona ahí el exabrupto. No. Inclusive, si no recuerdo mal, este libro, El panameño visto a través de su lenguaje, está dedicado a Oroz. Lo dedicó Luisita Aguilera Patiño a Oroz, ¿no? Que lo puso como su maestro, ¿sí? Bueno, con esto terminamos lo del siglo XVIII un poco y pasamos al siglo XIX, que
En Panamá políticamente empezó en 1821, cuando Panamá se independizó de España. Y inmediatamente Panamá se unió a la Gran Colombia. La Gran Colombia era una confederación de Colombia, que entonces se llamaba Nueva Granada, Venezuela y el Ecuador. Pero esta confederación se fue desmembrando y Panamá quedó finalmente unida a Colombia. Y se independizó en 1903 en circunstancias muy particulares. Hubo una impronta colombiana en el español de Panamá, pero Panamá siguió teniendo sus propias características, no quedó, digamos, avasallada por la cultura colombiana, aunque tenía mucho prestigio dentro del país. De todos modos, el español panameño es bastante parecido al español costeño, costeño atlántico de Colombia. Y hubo en aquella época mucha gente que pasó de Cartagena en Colombia, a Panamá, por razones de trabajo, y muchas familias quedaron en Panamá. Y si ustedes se fijan, van a encontrar que algunos nombres que han sido así llevados a un lugar muy importante en la literatura, como el apellido Moscote, por ejemplo, se da no solamente en Colombia, sino que se da también en Panamá. Y es que hubo ese trasvase hacia Panamá. Entonces, el español panameño del siglo XIX es un español ya, digamos, netamente panameño, pero totalmente dentro de la tradición del español atlántico, es decir, el común a Andalucía, a Canarias y a otros países de América. La entonación de Panamá la una con las de otras hablas caribeñas. Cuando ustedes oyen hablar a un panameño, ven alguna semejanza entre los panameños, los puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos y la gente del área costeña de Colombia y aún de Venezuela. Entonces, la entonación panameña es parecida a la de estos países que mencioné, pero el español de Panamá tiene sus características que ya eran notorias en el siglo XVIII y totalmente en el siglo XIX, que es que, por ejemplo, el español de Panamá conserva el acento fijo, tiene nasalización pronunciada y tiene muchas coincidencias léxicas con esas otras regiones. Se presentaba entonces como un español con 5 vocales canónicas del español general y las 17 consonantes fonológicas. Tenía también, y tiene todavía, ceseo y yeísmo. Entonces, acento fijo, nasalización, 5 vocales fonológicas, 17 consonantes fonológicas, ceseo y yeísmo. El ceseo se da en Panamá con S predorsal y con aspiración, ¿sí? Y tenemos que recordar que el ceseo y el yeísmo son fenómenos mayoritarios de la lengua española. En el siglo XIX se empezó ahí está, se empezó el ferrocarril de Panamá por iniciativa estadounidense. Su construcción se dio entre 1850 y 1855 y para ello hubo un ingreso masivo de inmigrantes, lo que se repitió después en 1880, cuando se empezó otra empresa intermarina, la construcción del canal a nivel que esperaban construir los franceses. No lograron la construcción de ese canal a nivel. Después, ese canal fue construido por los norteamericanos. Empezó en 1904 y terminó en 1914. En el siglo XIX, para la construcción de estas vías, se incorporaron nuevas gentes, nuevas lenguas y nuevas cosas. Entre las cosas, entonces, el ferrocarril, el canal interoceánico, que se terminó en el 20, como expliqué, y las nuevas lenguas, el francés y el inglés. El inglés con 2 variedades, la variedad norteamericana estadounidense y el inglés caribeño
con su variante mayoritaria, que es una lengua criolla, el inglés afroantillano. Las dos variedades han contribuido a colorear el español panameño en su léxico exclusivamente, porque no han podido penetrar la gramática. Por esa relación especial que hay entre Panamá y los Estados Unidos, o hubo, y con su lengua, se entiende que el primer gran diccionario de anglicismos del español viene de Panamá. Tiene como autora Ricardo J. Alfaro. Muchos extranjeros llegan a Panamá y dicen, bueno, ustedes siempre hablan inglés y tienen el español lleno de anglicismo, pero no es cierto que la coloración sea tanta como impresionistamente parece. El diccionario de anglicismo fue también parcialmente una reacción nacionalista en contra de la existencia del influjo norteamericano en toda Hispanoamérica, ¿no? Aproximadamente hacia mediados del siglo XX, se empezó a notar un cambio en la pronunciación en Panamá. El sonido de la che pasaba a pronunciarse como la she, ¿no? Técnicamente aquí se habla de que se pasa de una fricada sorda a una fricativa sorda. Y hay quienes creen que esto es influjo del inglés. No lo es. Ocurre en otros lugares del mundo. En Chile, por ejemplo, tienden a una fricativa sorda, la she. Los argentinos, por broma, dicen que a los chilenos hay que pedirles que digan chaucha y que dicen chaucha, por ejemplo. Esta she, la fricativa sorda, también se da por Puerto Rico, pero también en las Islas Canarias. Entonces no se puede hablar de un influjo del inglés debido a esto, sino un cambio que se da en ciertas variedades, siempre variedades meridionales, porque en la variedad del norte de España este cambio no se puede dar por la existencia de la S que ellos tienen, que no es la S predorsal, ¿no? Es una S apical la que ellos tienen. Ahora bien, ya desde el siglo, ya llegados nosotros en este desarrollo al siglo XX, nos vamos a encontrar muchos fenómenos llamativos en cuanto a la gramática del español de América, porque el español de América tiene muchas formas que no son las canónicas del español general y que se repiten en varios países, y que Concepción Company ha dicho que son 12 rasgos que son diferenciales característicos del español americano. Menos uno, todos ocurren en Panamá. Y yo a la lista de la existencia de estos fenómenos voy a agregar algunas particularidades que he ido viendo en el español de la región, entre las cuales va a haber ciertas retenciones del español de épocas anteriores y otros desarrollos que hacen diferir el español panameño del español canónico, pero que también se registran en otros ámbitos. Voy a enumerar los rasgos. Comienzo con el voceo. Es un fenómeno que ya mencioné como de habla rural. Como ustedes saben, la forma voz llegó al español de América cuando estaba ganando prestigio el tú, y el voz se desdibujó del español europeo, pero en diferentes regiones de América se impuso esta forma y desterró la otra, o se mezclaron ambas. La mezcla dejó paradigmas particulares según las regiones. En Panamá tenemos el voceo en este cuadro, que está en dos. Tenemos los tiempos verbales, los verbos en ar, los verbos en er y los verbos en ir, y cómo funcionan con el voceo y el tuteo mezclados. Esto, insisto, es característica de región rural. No es común en el español general del país. Y generalmente los voceantes mantienen este voz como una seña de identidad, pero es muy específica a su región.
Y en Panamá, la gente no dice que estos vocean, que estas personas vocean, sino que dicen que ellos son de los que dicen, hablan de voz, porque no es general el fenómeno. Entonces, otro fenómeno sería la generalización de ustedes, que se da por toda América y creo que ya era general en el siglo XIX. Hay también mayor empleo del pretérito perfecto simple junto al retraimiento del pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto se refiere a una acción pasada con efectos en el presente. Una frase como hoy no vino Alexandra informa que la persona ya no vendrá. Alexandra no ha venido, supone que vendrá. El pretérito perfecto simple denota un hecho o acción pasada. También enfatiza la utilización de este pretérito perfecto compuesto, enfatiza o topicaliza una acción pasada. Por ejemplo, en si supieras el lío en que me ha metido eso. También tenemos un cuyo interrogativo y relacionante. Por una provincia central, la de Los Santos, hacia mediados del siglo XX todavía se oía una frase como ¿cuyo es este libro?, que es una retención del español de los siglos XVI y XVII. Dicho sea de paso, esta retención también se ha encontrado en el Ecuador. Y yo me pregunto, me sigo preguntando si no estará como refugiada en otros lugares hispanohablantes. Es muy probable que esto sea así. Bueno, fuera de este uso particular de cuyo, como relativo preceptivamente de subordinadas relativas, en el habla común queda con frecuencia desplazado por qué. Mucha gente dice el muchacho que te dije el nombre y no cuyo nombre te dije, o se usa que su, el que suismo, la chiquilla que su papá vino, ¿no? En vez de cuyo padre o cuyo papá vino. Asimismo pasa con el cual y la cual, que se está expandiendo para ocupar espacios sin antecedentes correspondientes. Yo tengo citado, gracias por estos 14 años, en la cual usted me ha hecho feliz. En la cual, y se refiere a estos 14 años. Hay también un mayor empleo de las formas subjuntivas en ra, escaso uso del subjuntivo en se, y tenemos el futuro de subjuntivo y que se usa bastante poco, en las formas faltare, fuere, hubieran aplastado. Se utilizaba más en el 19, fuera del estilo jurídico, donde hoy continúa, pero es una forma que está en franca decadencia. Y tenemos el uso del condicional que está en cambio, pero todavía que no tiene mucho prestigio, en una frase como sería bobo si no lo haría, por ejemplo. Este uso del condicional se considera anómalo en Panamá, es infrecuente y es de habla descuidada no estándar. Otro fenómeno que tenemos es la mayor duplicación del objeto indirecto y uso de le como objeto indirecto plural. En Panamá hay que duplicar el objeto indirecto en una frase como di a los niños que vengan a almorzar. En Panamá hay que decir diles a los niños que vengan a almorzar. En el habla coloquial, si se dice di a los niños que vengan a almorzar, suena totalmente afectado porque no se usa el pronombre. Y también está el fenómeno de que se está dando un leísmo de cortesía, que es el que usa el le en el registro escrito, sobre todo en invitaciones formales. Muchos escriben, tiene el honor de invitarle o de invitarles, que nadie en Panamá espontáneamente usa en el habla. Y también el le como objeto indirecto plural se da en Panamá mucho.
está casi generalizado. Esto que ustedes ven aquí es en un cartel oficial en contra de las drogas. Bastante feo el señor que ponen, ¿no? Dice, dile no a las drogas. Dile no a las drogas, cuando habría que decir, diles no a las drogas. Y ustedes saben, yo una vez estuve con un grupo de profesores de español y yo les daba, no este ejemplo, sino otro, y ellos no reconocían que había que utilizar la S en diles. Para ellos era muy normal poner dile. Y esto se encuentra en varias hablas americanas. En la Argentina también se da. Ahora bien, tenemos también, se me pierde, ahí está. Tenemos un dativo no argumental y tenemos otros enclíticos de uso particular. El dativo no argumental es el que se usa con el verbo dar y se ha dicho que es un dativo intensivo pragmático. En Panamá hay quienes dicen, y es muy común, ¿qué hubo le? Con un le que no tiene nada que ver ahí. Y también se da en algunas interjecciones. Existe la interjección caramba, que se reduce a amba, y hay quienes dicen ámbale. Y lo mismo con la interjección caraste. Hay quienes dicen aste y ástele, con un le que uno dice, bueno, ¿y qué hace este le aquí? ¿No? También tenemos un uso en los enclíticos o reflexivos, que es particular cuando se pone una N pluralizante en las hablas no estándar, por ultracorrección. Párense, siéntense, ¿no? Y se oye también con la elisión de la N del verbo. Atágelon, demen. La escuela persigue este fenómeno, pero está ya documentado desde los años 20 del siglo pasado. Y tenemos también una pronominalización anómala de objetos en la oración bitransitiva. Esto se da en los casos como, eso se los dije a ustedes. En realidad se supone que normativamente hay que decir, eso se lo dije a ustedes, y sin embargo muchos dicen, eso se los dije a ustedes. Y tenemos valores peculiares de preposiciones, que esto se da por toda América, inclusive en España también. El uso de siempre y de nada, y de ahí marcador, y tenemos la preposición más infinitivo más sujeto. Por ejemplo, en cuanto al uso de los no prescriptivos de preposiciones, se dice a colores, lavado a seco. Y tenemos también el uso de los adverbios temporales siempre y nada, que en Panamá tenemos una variedad, se dice, ¿vas siempre al paseo? Y la contestación, no, no voy nada, ¿sí? Estos son usos particulares. Y tenemos también un ahí marcador que también se ha detectado en Venezuela. En Panamá pueden decir, pasa una fría ahí. Una fría es una cerveza fría. Pero dicen, pasa una fría ahí, o dame un blanco ahí. Un blanco es un cigarrillo. Con ese ahí, que en realidad es un rasgo de cortesía. No dicen por favor, sino ahí. Es un rasgo de cortesía, un marcador. Y tenemos la fórmula de preposición más sujeto expreso más infinitivo, como en para yo formar mi casa o para uno vivir contento. Hoy yo oía una reunión de unos señores muy sesudos y uno que es novelista dijo, y lo anoté, para nosotros ser, para nosotros ir. Este es el uso que tenemos, que se puede encontrar en Panamá. También está el haber existencial, que está bastante extendido en el español. De América y de España también se está dando.
¿sí? Ocurre cuando se dice habían personas o han habido casos y se da hasta con auxiliares de haber. Van a haber nuevos trabajos. El verbo haber se usa como existencial. Entonces el objeto directo se utiliza como si fuera el sujeto del verbo. Y también existe un hacer existencial que es más bien rústico, que se refiere al tiempo. Y el verbo hacer, ustedes saben que canónicamente es unipersonal cuando se refiere al tiempo. En el habla rústica usan el verbo como existencial y dicen, hacen 5 días, hacen 2 años. La escuela corrige este uso también. Entonces tenemos también la ausencia de inversión del sujeto en interrogativas directas. ¿Qué tú deseas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú vas? ¿Qué tú piensas? Que ocurren en Panamá y también en el español de Cuba y por el Caribe en general, porque en Puerto Rico también. Y hasta han llegado a explicarse en España estas formas. En cuanto a los encabezadores de subordinadas, tenemos que el queísmo y de que, el dequeísmo, que es bastante general, ¿no? Eh, Ambos fenómenos se repiten en Panamá. Tenemos acepto de que, considero de que, creo de que, y se testimonian hasta en lengua escrita, a pesar de la oposición escolar. Y existe la posposición del posesivo. La hermana mía, el hijo tuyo, un primo hermano mío, y frases similares con posposición del posesivo se documentan en la lengua hablada de Panamá, también en la de Puerto Rico y Venezuela. Y tenemos el sujeto pronominal antepuesto al infinitivo. Después de ellos haber estudiado, circula en Panamá, por ejemplo, lo mismo que en otras regiones, un ser focalizador. Se la pasaba era pidiendo comida. Lo que quiero es plata. Se usan en el habla campesina y llegan a la ciudad. Y también hay casos de estar por ser. Resulta más bien rural decir estaba yo muchacha o cuando estaba niño, pero es un fenómeno que puede estar en aumento y en extensión. Y el futuro de indicativo sintético en Panamá no se usa habitualmente en la lengua hablada porque incluye la noción de posibilidad y se encuentra postergado en el habla informal cuando no incluye esta noción. Así que se utiliza la fórmula ir más a más infinitivo. Voy a cantar, voy a barrer, voy a pedir. ¿Sí? Aquí terminamos pues con el siglo XX y llegamos al siglo XXI, finalmente. Ya voy a terminar, no se preocupen. Me interesa señalar solamente la diastratía, ¿no? Del español de Panamá. Ustedes saben que todas las lenguas tienen variaciones geográficas, sociales y estilísticas. Y esto sucede también en el español de Panamá, aunque hay una marcada unidad lingüística en todo el país. Eso hay que señalarlo. Tenemos primero la pérdida de la D en participio cingado. Primero se debilita y se pierde. Y esto va en aumento en todos los grupos sociales. Y en el habla no estándar se pierde tradicionalmente, pero esta pérdida va en aumento en las hablas medias y por razones pragmáticas. Yo les voy a dar un ejemplo que a mí me chocó en el colegio secundario hace muchos años. Por una situación muy especial en el colegio donde yo estaba estudiando, estábamos sin profesor y desde luego hacíamos mucho ruido en el aula. Pasó el rector del colegio y encontró que algunos alumnos se habían pasado al baño, no sé si dicen baño, servicio, no sé qué dirán ustedes, que en Panamá, en el interior del país, se dice mucho excusado, ¿sí? Ahora bien, es un uso que todavía se mantiene bastante en las áreas rurales. Entonces, algunos alumnos se pasaban en realidad al baño para estudiar porque el resto de nosotros hacíamos mucho ruido. Vino el rector y hablándonos muy bien, sin enojarse ni nada, nos dijo,
por favor no hagan ruido. Ya ven que algunos de sus compañeros tienen que ir al excusado a estudiar. Y bueno, a mí me dio, pero yo dejé de respirar por un rato. Pero claro, el rector del colegio estaba doctorado en filología española. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Cuando él hizo esto, él lo utilizó con un valor estilístico muy amplio, muy fuerte, y nosotros acusamos recibo de eso, ¿no? Ahora, el otro fenómeno que quiero señalar es de la S aspirada, que también tiene elipsis. La aspiración de la S es un fenómeno que está ya desde el siglo XIX claramente, y yo creo que desde el XVIII. Y lo que hay es una tendencia ahora hacia su pérdida, sobre todo en el habla masculina de las personas de poca instrucción y menos en el habla de las mujeres. En relación con esta S aspirada, se está testimoniando un fenómeno incipiente, el del jejeo. Este fenómeno consiste en pronunciar la S intervocálica como una J cuando se encuentra entre dos vocales, ¿sí? Entonces, nosotros los panameños normalmente decimos, por ejemplo, nosotros. Yo aspiro las S como muchos panameños. Pero el jejeo se da cuando en vez de decir 16, dicen 16. Y en vez de entonces, dicen entonces. Hoy en la reunión esa de señores muy sesudos, uno, el novelista que estuvo hablando, dijo que necesitamos, dijo, y yo lo anoté rápidamente, necesitamos. Como hay quienes, un historiador muy importante, hablaba en público y dijo que en el año 70, no el año 70, el año 70, ¿sí? Este fenómeno se llama jejeo y ocurre en el habla de gente instruida y mucho más en la gente que no lo es tanto. Es un fenómeno, se ve que del cual los hablantes no tienen mucha conciencia todavía. No se dan cuenta que hacen esto. Ahora, la S también se pierde en unos casos muy particulares. Por ejemplo, o se transforma de algún modo. En Panamá, para referirse a las tiras cómicas, yo no sé si les dicen tiras cómicas o tebeos en Chile. Bueno, estas en Panamá les dicen paquines, sin la S. La forma pasquín, que es del lenguaje político, se dice así, con la S, pasquín. Pero cuando se habla de las tiras cómicas se dicen, tienen paquines. Y mucha gente no sabe que en realidad tendría que tener una S esa palabra. De la misma manera que mucha gente dice garnatada en vez de gasnatada, cachetazo, ¿sí? Y también la S se puede perder y tener un valor muy particular. De la misma manera que el rector del colegio habló del excusado, que con el valor estilístico que él le daba, en Panamá, en el habla amponesca, se tienen formas como tuve, en vez de tuve, o se utiliza sae, en vez de sabes. La forma tuve y tú sae es forma que utilizan los marginales, sobre todo los maleantes, ¿sí? Y es un fenómeno que se ha documentado desde los años 40, por lo menos, en el habla delincuencial. El fenómeno que tenemos, el de la, perdón, quédate donde te digo, por favor. Tenemos aquí regiones de aspiración de la S. Ustedes verán que la aspiración de la S es un fenómeno muy general en el español. Miren ustedes esas regiones de aspiración de la S que están en verde, que son unas áreas bastante mayoritarias en todo el mundo hispanohablante, no solamente en América, sino también en España, en el sur de España, desde Peñaperros para abajo. Y
Otro fenómeno que tenemos, y hablé del GGO, ado, ao, tenemos una J débil, por lo tanto, hay muchos, no siempre los más instruidos, que dicen Aime en vez de Jaime y mensaje en vez de mensaje, con esa pérdida de la J porque en Panamá es bastante débil. Me acuerdo que a veces cuando yo hablaba con extranjeros y decía mensaje, yo no suelo perder la J, me decían, no es mensaje, es mensaje. Yo digo, pero yo dije mensaje, pero ellos no me la oyen. Y sobre todo no la oyen en el habla de las mujeres. Y si es una frase que es particularmente panameña, como por ejemplo, casas brujas, las casas brujas son lo que en Chile son, creo que, callampas, creo que le dicen, o pueblos nuevos, no me acuerdo qué Población utilizan. Callampa, población Callampa. Población callampa. Bueno, en Panamá son casas brujas. Entonces, sobre todo si una mujer dice casas brujas, los extranjeros oyen casa bruja, casas brúas, no oyen la J, ¿sí? A contragolpe, en el campo, entre rústicos, se da el fenómeno inverso, no el de la pérdida, sino el de la conservación de la aspiración que viene de la H tradicional, ¿no? De la escritura. En el campo hay quienes dicen hartar, huyendo, por hartar, huyendo. Bueno, estos fenómenos no son todos, ni son necesariamente los más relevantes del español de Panamá, pero yo quería hacerles conocer un poco lo que ha sido el desarrollo de este español, del español de Panamá, a través del tiempo. Y hay que pensar que el estudio de esta variedad apenas ha empezado y se necesita mucha más investigación. Y a medida que se vaya desarrollando esta investigación, vamos a saber mucho más acerca del español de Panamá. Así vamos a poder contestar esas preguntas que nos hicimos al principio. ¿Cómo era la lengua española que llegó a Panamá? ¿Quiénes la hablaban? ¿Y qué palabras y sonidos utilizaban? ¿Cómo cambió este español a través del tiempo? Nosotros, al contestarlas, vamos a contribuir mejor a la ciencia y nos vamos a conocer un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Qué maravilla. Qué maravilla, qué poder de síntesis, poder tocar esto de una manera que es tan árido en algunos puntos, pero de una manera tan amena, tan sintética. Nada, de hecho quedé con ganas de más. Mira, algunos puntos, antes de pasarle la palabra al resto del seminario. Me impactó lo de Ricardo Alfaro. Yo no sabía que Ricardo Alfaro era panameño y que fue el primer diccionario de anglicismo. Para mí esto fue una luz que se encendió. O sea, increíble. En 1950, ¿cierto? 1950. Sí, 50 si no recuerdo mal, sí. Sí, Alfaro Alfaro fue un polígrafo y se considera una de las figuras intelectuales más altas de Panamá. Era un señor, por lo visto, de muchísima inteligencia, de mucha capacidad intelectual. Él era abogado también, sobre todo por formación. Trabajó como traductor del inglés y del francés, y después estuvo en la carrera diplomática y fue embajador de Panamá en los Estados Unidos, que era un puesto, desde luego, muy agradable, pero muy difícil por las relaciones muy particulares entre Panamá y los Estados Unidos. Entonces, Alfaro estuvo allá mucho tiempo y fue también presidente de Panamá por un periodo relativamente corto, porque él había sido primer designado, es decir, vicepresidente. Y hubo la pérdida de un presidente y entonces él ocupó el solio presidencial. Fue el que organizó unas elecciones que se dicen que fueron las más puras y libres que tuvo Panamá, que ha tenido Panamá. Y bueno, él se preocupaba mucho por el uso del español y por eso redactó ese diccionario de anglicismo. Ahora está superado y desde luego no es el trabajo filológico que esperaríamos nosotros hoy día de esa
un trabajo muy científico. Está el gran diccionario de anglicismos de Félix Rodríguez González, que se publicó hace unos cuantos años en España. Sí, en Y griego. Sí, es es, muy bueno, sí. sí, y es muy bueno, y desde luego supera el diccionario de Alfaro, pero Alfaro roturaba el campo ¿no? El de los anglicismos, y llamaba la atención sobre el hecho de que iban penetrando anglicismos al español. Es muy interesante el diccionario porque uno puede ver ahí cómo en el español del siglo XIX va variando a ser el español del siglo XX debido a la penetración de anglicismos. ¿Sí? No, estupendo, estupendo. Es interesante que son hispanoamericanos. El primer autor de un diccionario de galicismos en la primera Baral, mitad del siglo sí. XIX fue Rafael María Baralt, Uh-huh. de Colombia. Y fíjate, o sea, dentro de este espacio, de este clima de la guerra contra el galicismo en el 19, y es interesante que imagínate, 100 años después, exactamente, vislumbrando el peso de esta lengua de superestrato que es el inglés, sea otro hispanoamericano, un panameño, el que haya publicado el primer diccionario. Es interesantísimo. Mira, fíjate que Milton creo que es de España, está levantando la mano. Milton, ¿estás por ahí? ¿Alguna duda? No se le tiene apagado al audio, tiene que activar el Sí, aquí audio. estoy, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí. Bueno, sí, de hecho soy de Honduras y pues la verdad que me da mucho gusto estar en este seminario. Creo que realmente es una gran oportunidad y me quedo viendo en toda la gente que está y me da una gran impresión. Entonces está muy bien. Bueno, yo tengo solo una duda, un comentario. Usted hablaba sobre el haber existencial, ese fenómeno. Entonces, yo veo que, bueno, por lo menos en Honduras, ese fenómeno está bastante extendido y constantemente lo usamos en la universidad, en cualquier lugar. Pero también veo que constantemente se hace la corrección, que no es sabemos, sino estamos. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el estatus que tiene ese uso según las academias. Bueno, según las academias, haber es un verbo que es tenemos el objeto directo, ¿no? Que no debe utilizarse como sujeto. No debemos decir nosotros sabemos o ellos, no se me ocurren los ejemplos ahora porque a uno nunca se le ocurren los ejemplos cuando Sí, yo corresponde, tengo ¿no? uno, por ejemplo, decimos, habemos 5 personas en el aula. Sí, eso es muy frecuente, no solamente en Honduras. Honduras dijiste que eras, ¿no? Sí, Honduras, sí. En realidad tendrías que ser de España con ese apellido, tendrías que ser murciano, Milton. Ah. El verbo haber como existencial se usa también en España y en muchos lugares de Hispanoamérica. Y hay muchos estudios hechos sobre eso, y es al parecer un fenómeno que va en aumento. Yo he hablado acá con algunas personas que se interesan por el lenguaje, acá en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires, y algunas personas me señalaron que dicen, esto va en aumento. Hay muchas personas más jóvenes ni siquiera se dan cuenta que el verbo no se tendría que usar así. Que eso, lo que ellos dicen, que lo que sigue al verbo es un objeto directo, no es el sujeto. Y sin embargo, pues está en expansión. A lo mejor el verbo deja de ser unipersonal, no sé. Eso no sé cómo se desarrolla la lengua. Uno simplemente registra el fenómeno, ¿no? Sí, bueno, entonces, muchas gracias. Y sí, muchas veces uno dice, por ejemplo, en Honduras, que en Panamá, porque uno tiene miedo de pecar al generalizar, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque usted lo colocó como un rasgo del español de Panamá. Eso es Correcto. todo. Muchas gracias. No hay por qué, a la orden. Sí. Bueno, mucho de lo que vas nombrando forma parte de esta cadena variacional de la lengua española. Hay cosas que tú comentabas, me gustó mucho eso de la escuela
¿cómo es? La escuela lo corrige, decías. Me gustó Sí, esa expresión de la escuela lo corrige, la voy a acuñar, me gusta porque es discreta, pero claro, hay muchísimos rasgos que pueden ser para nosotros no marcados o familiares, muchos rasgos tú dabas cuenta que eran rurales, en otras realidades no lo son, y eso es lo interesante. Fíjate que mientras te escuchaba, yo le di de tarea al curso un texto clásico de hace 30 años atrás, 1992, de Ambrosio Rabanales, en un texto, en un gran volumen que se publicó sobre estudios de lengua española por la celebración de lo que sea, de 1992, y es una radiografía, tal como lo hiciste ahora, es una radiografía del español de Chile. Entonces, ¿qué les pedí? Y que también lo hago yo, es justamente ir viendo hasta qué punto todo lo que Rabanales va nombrando, va diseccionando, va categorizando según la estructura más clásica de la sociolingüística, culto formal, inculto, informal, estándar, etcétera, etcétera, va variando. Y lo pensaba porque muchas cosas que tú vas nombrando y que incluso hiciste ese tránsito del 19, 20, 2021, justamente para tocar estos puntos que son interesantísimos. Mira, Ángela Ruiz está levantando la mano, que justamente sí. es el curso. Querría decir algo antes de Sí, que sí. intervenga Ángela, que Ujú. mencionas a Ambrosio Rabanales, a quien yo le tengo mucho aprecio porque he leído las cosas de él. Él fue profesor, tanto él como Lidia Contreras, que fue la mujer de la Rabanales, Sí, sí. eh, fueron profesores de mi profesora de lingüística, de Elsie Alvarado de Ricor. Ah, Así que si ella es discípula, yo soy discípulo de segundo grado de Ambrosio Rabanales, ¿no? He leído muchos de sus escritos y tengo más de un libro de él en mi biblioteca. Sí. ay, qué maravilla. Yo soy discípula de él. De hecho, yo me Ah, decanté por la lingüística. Bueno, yo soy híbrida, estudié literatura, pero me decanté por la lingüística por, por sus cátedras. Un hombre ya. sabio, muy sensato. No alcancé a conocer a Lidia Contreras, pero la leo mucho y la sigo mucho. Esos matrimonios potentes, matrimonios de Sí, sí. sabios que no es muy común que se dé. Sí, Lidia trabajaba mucho sobre la grafemática, ¿no? Sí, la ortografía y la Entonces, gramática. voy a decir una cosa medio fea, pero en realidad no es fea, ¿eh? Sino reconoce el valor de Lidia Contreras. Cuando yo supe que había fallecido Lidia Contreras, yo dije, bueno, ahora sí me puedo dedicar a la grafemática, porque ya que no está Lidia Contreras, que lo manejaba, lo sabía todo, bueno, Sí, los otros ahora podemos entrar a ese campo, ¿no? sí, Porque ella sabía muchísimo y trabajó, fue una de las primeras personas, si no la primera, que habló de eso, de grafemática, sí, ¿no? exacto. Yo creo que fue la que Justamente, teorizó justamente, sí. la teoría de la ortografía, y luego tiene un Uh -huh. libro de historia de las ideas ortográficas en Chile, porque Chile tiene un devenir muy particular respecto a la ortografía, como estuvo Bello ahí, estuvo Sarmientos también en esto de reformar la ortografía, hubo de todo. No, era especialista en agotar el tema, Lidia Sí, Contreras. sí, sí, sí. Excelente. Sí. Ángela, ¿estás por ahí? Que habías levantado la mano. Sí, aquí estoy. Bueno, también me gustó mucho la presentación. La encontré muy entretenida, Gracias. muy interesante. Y observé que hay muchos fenómenos en común con el español de Chile. Entonces, bueno, ahora recién alguien estaba comentando lo del el uso de haber como verbo biargumental, digamos, no impersonal, que también en Chile está completamente difundido y que, o sea, nosotros no tenemos conciencia de que es un verbo impersonal. Eso es algo bueno, que yo aprendí en la universidad, y eso es algo que sorprende incluso a los que ya han estudiado el lenguaje. A veces es algo de lo que en realidad no tenemos para nada conciencia. Yo creo que ya es muy raro en Chile que todavía se use como verbo impersonal. Recién en el chat un compañero mencionaba que en el español de Chile se usa hubieron, y de hecho
yo no estoy segura sobre esto, no sé de Soledad si tú sabes, pero recuerdo que hace muchos años leí en alguna parte que ahora se aceptaba decir hubieron. Y esa fue la primera vez que, porque ya todo el mundo lo decía, entonces que ya no tenía sentido y que se aceptaba hubieron. Esa fue la primera vez que yo escuché sobre ese tema y hice la reflexión, entonces hay que decir hubo y no hubieron. Era chica y no tenía idea de lo que era un verbo impersonal. Pero recuerdo haber escuchado ese tema y después, ya muchos años después, recién en la universidad, entendí que el verbo haber no tenía sujeto. Entonces, pero yo, por lo menos, sea lingüista, da lo mismo, yo no lo uso como verbo impersonal, eso es algo que ya está completamente fijo en mi manera de hablar, y yo digo, no sé, habían 3 cajas y ya hago concordancia siempre. O sea, es algo, creo que para muchos de nosotros ya es inevitable. Así que yo creo que ese es el futuro del verbo haber, tomar más argumentos. Pero lo otro que quería comentar es que no sé si podíamos volver un poquito sobre el tema del pretérito, que me perdí un poco ahí cuando veíamos que el pretérito simple tenía por ejemplo, no vino tal persona, tenía este sentido de no vendrá, en el futuro tampoco. En cambio, el compuesto no ha venido tenía la implicancia de sí vendrá en el futuro. No sé si lo recuerdo correctamente. Voy a ver lo que dije porque yo lo pongo todo por escrito, Porque porque de si ser no así, soy un gran divagador, ¿no? No, hay que conocerse. A ver, ¿dónde está lo del pretérito? Ajá. Hacer existencial, en gran posición, ser catalizador, futuro. El pretérito era, ¿no? Vamos a ver. Hablé del mayor empleo del pretérito perfecto simple junto al retraimiento del pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Entonces, dije que el pretérito perfecto simple denota un hecho o acción pasada, mientras que el pretérito perfecto compuesto se refiere a una acción pasada con efectos en el presente. Entonces, hoy no vino, informa que la persona ya no vendrá. No ha venido, supone que vendrá. sí. Este uso se da en Panamá, no se da en otros lugares. En la Argentina, por ejemplo, no se da de esta manera. Y en la Argentina hay varios usos del pretérito perfecto simple y el compuesto según las regiones. Claro, ¿y qué pasa? Bueno, es muy similar al uso que le damos al pretérito en Chile, donde también está en retraimiento el compuesto y prima el simple, y donde nosotros, pienso, quizás uno de los pocos casos en los que usamos todavía el pretérito compuesto es cuando dejamos en suspensión si es que el evento va a ocurrir o no después del momento de habla. Entonces, por ejemplo, yo no ha venido, significa no ha venido todavía, pero puede que venga. En cambio, si digo no vino, asumo que ya esa es No, la resolución final de la situación y que no vendrá tampoco. Entonces, es muy justamente. similar, ahí me llama la atención porque es muy similar al uso nuestro. Bueno, sí, coincidimos en varias cosas los chilenos y los panameños. Sí, de hecho ese es uno de los puntos de la gramática del 2010. Justamente este tema con el pretérito. Mientras tú hablabas sobre todo el tema de la morfosintaxis, que yo creo que es uno de los menos tocados desde un punto de vista como arquitectural del español hablado en América, siento yo. Hay más detención en la fonología, hay más detención en la morfología, en el léxico, pero en lo morfosintáctico no. Y mientras todavía pensaba eso, o sea, qué maravilla sería tomar cada una de estas observaciones, cada una de estas radiografías, corroborarlas con la gramática, porque mucha gente, incluyéndome, participamos como becarios de las academias correspondientes, dando observaciones para la nueva gramática, pero ese era el objetivo de Ignacio Bosque.
O sea, queremos que América hable en esa gramática. Obviamente que está muy crítica, siempre, porque todo es siempre todo es criticable y todo siempre es perfectible. Lo decía Maya en relación con los diccionarios, lo comentabas tú mismo ahora con estos repertorios clásicos, lexicográficos, pero siento que es una tarea que se nos viene porque es interesantísima, pero todo lo que toca, lo del cuyo, por ejemplo, que lo encontré maravilloso, todo lo que sucede con los clíticos, cuáles son las variedades que se pueden dar, pero es eso, o sea, se nos viene un océano y lo tiro justamente porque muchos de los que están aquí presentes son estudiantes de posgrado, son lingüistas, estudian español, entonces son cosas que están ahí esperándonos para poder ser investigadas. Perseguir el cuyo, dice Rita. Justamente, justamente. Sí, a mí perdón, me encantaría saber si ese cuyo no se está usando en otras regiones, porque me sorprendió enterarme de la existencia de ese cuyo en el Ecuador. Y no sé si todavía se utiliza en Panamá de esa manera, porque la región donde se utilizaba es una región rural y la usaba gente rústica. Como ha habido desde luego mucha más penetración de la escuela, es muy probable que eso haya ido cambiando, se haya podido inclusive perder, porque ya en aquella época había un uso anómalo de ese cuyo, fuera del canónico, digamos, cuyo es este libro. Había otro uso que ahora no lo sé reproducir, que era un uso anómalo, lo cual quería decir que había dos variedades que a lo mejor estaban en pugna, y no sé qué es lo que habrá sucedido hoy. Está en franco retroceso, prácticamente no se usa, y hay una explicación porque este cuyo viene del cuius latino, pero el cuius latino era un referente justamente por estas estructuraciones latinas, sobre todo este latín clásico ciceroniano, en que podías tú entregar unos periodos enormes y luego no sabías acerca de quién te estabas refiriendo, acerca de la posesión de quién, y ahí estaba este cuius, que tenía toda su declinación. ¿Y qué pasa? Nuestra lengua, en comparación con la latina, mucho más sintética, empezó a restringirse mucho más. Ese es otro tema. Por ejemplo, eso sería un tema maravilloso de tesis. Estoy con esa idea de ir tirando ideas para que la gente vaya estudiando este diasistema maravilloso que es el español americano. Yo no sé si alguien más quiere comentar algo, tuvo alguna duda. Yo, una pequeñita, hablaste de un criollo hablado en Panamá que tiene inglés. Sí, para la construcción de las vías intermarinas ya desde el siglo XIX, y ya documentado desde 1820, hubo mucha inmigración de las Antillas de habla inglesa, sobre todo de Jamaica. Es más, en algún momento los historiadores han dicho que en algún momento Panamá se podría considerar históricamente el istmo de Jamaica, porque había todas esas relaciones comerciales entre Panamá y Jamaica. Y vino mucha gente de allá que desde en 1820, por ejemplo, que está documentado, y posteriormente para la construcción de las vías intermarinas, el ferrocarril, el canal de los franceses y luego el canal bajo los norteamericanos. Entonces, la mayor parte de esos obreros que venían de las Antillas hablaban inglés criollo, y que era sobre todo de origen jamaicano. Y esa población todavía ha continuado en Panamá. Yo soy descendiente de esa población. Entonces, hablaban muchos, los más instruidos, hablaban inglés estándar y entendían el inglés criollo, que se ha ido descriollizando. Ese inglés criollo todavía se habla en Panamá en lugares muy específicos, por ejemplo, la ciudad de Colón, que es una ciudad caribeña, también en la provincia de Bocas del Toro,
que también es una provincia caribeña, y se habla también en la ciudad de Panamá, por descendientes de este grupo. Y también se puede encontrar en Puerto Limón, en Costa Rica, y en Honduras también, y en Nicaragua, en la región caribeña. Toda esta región se habla un inglés criollo, más o menos descriollizado, de acuerdo con una serie de factores. ¿Tiene un nombre en particular o se le dice inglés criollo? Se le dice inglés, no se le dice inglés criollo. Como mucho la gente dice que habla inglés malo. No, en Costa Rica he oído inglés de lagarto. No tiene mucho prestigio. Entre la gente instruida se puede utilizar como un registro muy particular. Mi padre escribía, y perdón por esta alusión, escribía en la prensa de habla inglesa, era periodista, y yo he encontrado en sus escritos, todos en inglés estándar, cuando él quería inyectar una vena de humor, ponía algunas frasecitas que se podían entender en inglés criollo. Y aún hoy, las personas instruidas pueden utilizar el inglés criollo como un registro, ¿no? Qué interesante, estoy acá tomando apunte. Es muchísima información nueva. Eh, Nada, si les parece, porque hemos tenido una sobredosis de saberes aquí en unas, ¿qué? Que son 3 horas que llevamos aquí sin pausa, Pobrecitos. sin break, sin nada. Pero Martín, querido, gracias enormes por esta clase estupenda. No, a la orden, un placer. Hoy, ¿no? El placer para todos nosotros. Gracias a todos los que estuvieron hoy aquí, interesadísimos. Gracias a mi grupo, ¿no? Que fueron la motivación, la inspiración, mi grupo pequeño de posgrado. Y gracias a todos los interesados que están tan entretenidos. O sea, yo la primera también. Y nada, lo dejamos hasta aquí. Aplausos y abrazos enormes, Martín. Gracias por esto. Quedamos en contacto, ¿no? ¿Cómo no? Para el ¿Cómo no? Con texto gusto. y para lo que venga después. Y gracias a todos. Un abrazo agradecidísimo y nos vemos entonces el próximo miércoles. Próximo miércoles con Uruguay y con Venezuela. ¡Qué maravilla! Vamos a seguir aprendiendo. Abrazos a todos, adiós. Abrazo grande, Martín. Gracias, igualmente. Adiós.